Dígame, señor, que desea. Ya, pida permiso otro día. Pero igual, pues. Ahora la boca, papá lindo, no está en su casa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy Buenas tardes. Muy buenas tardes. Profe, voy a tener mi cámara apagada porque mi celular está descargado. Ok, con tal que no se Tengo me cargado. desconecte, bienvenido sea. No, profe, yo voy a estar aquí. Profe, yo también igualmente voy a tener la cámara apagada porque tengo el teléfono descargado. Ok. Señor Axel Pluas, usted no puede tener la cámara apagada, ¿cierto? Téngala prendida. No le deshabilite. Profesor, Sí, dígame. voy a tener mi cámara apagada porque tengo problemas con el internet. Ok. Listo. Una recomendación. Bueno, ya se me desconectó uno. Ok, vamos a registrar la asistencia. Parsola Briones. Firme. Parsola Chipre. Parsola Chipre. Ahí llegó Barzola Chipre. Firme, perdón, es que tengo problemas con el internet, por eso voy a apagar la cámara. Ok. Gómez Reina. Ya es retirada, ¿no? Ya es retirada. Ok. Vamos a dejar eso y ya después ya arreglo esa lista. Holguín Morán. Nicolás. Holguín Morán Nicolás.
Ahí está. Luna Rodríguez Leonardo. Tampoco está. Luques Pilay Jorge del Piero. Tampoco está. Luzardo Pluas Joseph Axel. Firmes. Mateo Márquez Roberto Carlos. Firme. Morán Holguín Gerson Fernando. Firme. Morán Ponce Madeleine. Firme. París Moreno Menéndez Alejandra. Firme. Reyes Salazar Queira. Firmes. Rodríguez Holguín Beiki. Firme. Salazar Toala Cristina Navela. Firme. Toala Pluas Josiek Alexandra. Ok. Tienes que mejorar ese audio, Josiek. Haga una modificación al audio de su computadora para que pueda trabajar. Y baje un poquito la cámara porque solamente le veo el cabello. No hace maleta, arregle la cámara. Sí, arregle bien la cámara para ver. Visualización. Torres Álvarez Frederick. Firme. Ok. Valencia Jiménez Mariano Alberto. Ahí está el señor Valencia. Ok. A ver, yo veo un corte de cabello muy diferente a todos. El corte diferente que posee el cadete. A ver, cadete. ¿A dónde está mi cadetito que está por aquí? Se me fue el apellido. Ah, Luzardo Pluas. Ok, ese corte de cabello, hijo, yo sí le recomiendo. Yo creo que tu mamá está al lado tuyo. Ese corte de cabello no va conmigo. Ya. Vea el corte de sus otros compañeros varones, son bajitos. Bien cortito, estilo cadete. Si no conmigo se va a tener un chocón, va a haber un colapso. Ok. Para la próxima clase lo quiero ver con el corte de cabello bajito. Estilo militar. Ok. Listo. Ok. Bien arregladito, que el corte militar lo hace ver estupendo a un varón. Lo hace ver elegante. Ok, listo, señores. Vamos a trabajar. Bueno, yo el día de hoy he invadido un territorio. He hecho invasión. Y mi pizarra se ha encogido. Se ha hecho una pizarra chiquita, pero voy a trabajar con ella. Ok. Se ha Se encogido. trabaja con lo que pueden. Claro. Ok. Listo, chicos. Okay. Tengo mi pizarra. Le pido mil disculpas por mi territorio. Están haciendo arreglos, están trabajando maquinaria. El rollo de la maquinaria no deja trabajar. El internet está pésimo. Los servicios de los operadores están colgados algunos. Complicado. Sumamente complicado.
Ok. En la clase anterior analizamos ya todo lo que son las fórmulas de la ley de coseno, ¿no? Ya vimos todas las fórmulas. Ok. Y me dice que para aplicar esa ley de coseno, para poder calcular, hacer un cálculo dentro de los triángulos, cualquier tipo de triángulo que yo desee trabajar, el triángulo debe de estar de la siguiente forma, ¿no? Lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Debo de conocer un lado, el ángulo y el valor del otro lado, de forma continua, ¿no? Y también aplico la ley del coseno cuando conozco ¿qué cosa? Lado, 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 ¿no? Si usted ve un triángulo que tiene L, 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 quiere decir que ese triángulo usted le va a conocer todos los tres lados de ese triángulo. Y se conoce todos los tres lados del triángulo, quiere decir que usted puede trabajar con la ley de coseno. ¿Ok? Vamos a trabajar unos cuantos casos prácticos, uno de cada uno, para ver hasta dónde llega. ¿Ok? Veamos. Veamos. Por aquí tengo un poco de triángulo ya hecho. A ver, déjame buscarlo. Por aquí lo tengo graficado. Aquí está. Para poder trabajar. Entonces le vamos a poner esto de aquí. Ley de coseno. Ya saben que tiene que estar lado, ángulo, lado. Lado, lado, lado. Okay. Y le vamos a poner casos prácticos. Casos prácticos. Okay. Vamos a trabajar con el primer caso práctico. Vamos a trabajar con el primer caso práctico. Y me dice, dado el siguiente triángulo. Dado el siguiente triángulo. Dado el siguiente triángulo, donde sus vértices son M, N, O. Y me dice, ¿qué más tengo? Me dice O minúscula es igual a 70 kilómetros. O minúscula es igual a 70 kilómetros. Con referente al ángulo M, M minúscula va a valer 90 kilómetros. Con respecto al ángulo de M, que N minúscula va a estar abajo, y me dice que N va a valer 40 kilómetros. Ok. Miren, quiere decir que el triángulo está dado ¿bajo qué parámetros? ¿Sobre el lado, ángulo, lado? ¿O está dado lado, lado, lado? Ángulo, lado. Los lados. Vamos a trabajar con respecto a ese parámetro, ¿no? Con respecto a ese parámetro. Ok.
Si yo conozco los lados, quiere decir que vamos a calcular ¿qué cosa? ¿Qué cosa vamos a calcular? Los ángulos. Los ángulos. Ok. Se debe calcular ángulos. Se debe de calcular ángulo. Y vamos a trabajar en orden alfabético, ¿no? En orden alfabético. Primero está la M, N, O, ¿no? Vamos dando la vuelta, ¿no? ¿Ok? Entonces, se debe calcular ángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es 1. Calcular el ángulo del M, mayúscula. Calcular el ángulo de M. ¿Cómo yo ordeno la ley del coseno? Si tengo M, quiere decir que M va a estar multiplicado por coseno, ¿no? Coseno de M. Entonces la fórmula de la ley de coseno, la fórmula general, empezará con M cuadrado es igual a N cuadrado más O cuadrado menos el duplo de N por O por el coseno de M, ¿no? Así quedaría la fórmula de ley de coseno, la fórmula general, ¿no? Recuerde que no siempre el triángulo va a estar con ABC. No siempre va a estar de esa forma, ¿no? ¿Ok? Uno debe de trabajar de acorde a cómo se presenta el triángulo que vamos a trabajar. Puede ser cualquier tipo de triángulo. Aquí, por ejemplo, este triángulo no es rectángulo. Todos sus ángulos internos van a ser diferentes. Lo que hay que saber es qué ángulo va a calcular primero. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿cómo me quedará la fórmula para calcular ángulo? Okay. Raya de fracción en el numerador, m al cuadrado menos n cuadrado menos o cuadrado. Este menos 2 que multiplica a n y la o minúscula está multiplicando al coseno, por lo tanto ese valor pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir. Menos 2 n o minúscula es igual al coseno de la letra M. ¿Ok? Y ahí sí ya puedo trabajar. ¿Ok? Y me dice entonces, ya reemplazo y digo 90 elevado al cuadrado menos el valor de n 40 elevado al cuadrado menos el valor de o 70 elevado al cuadrado, todo esto sobre menos 2 por el valor de n que vale 40 por el valor de o que vale 70. Y eso va a ser igual al coseno de m. Coseno de m. Ok, ingrese igualito. Seleccione la tecla de fracción que está en su calculadora, ¿no? En el numerador va a estar 90 elevado al cuadrado menos 40 elevado al cuadrado.
menos 70 elevado al cuadrado, y todo eso sobre menos 2 por 40 por 70. Ok. ¿Y eso va a valer cuánto? ¿Cuál es la respuesta de eso? 4 decimales redondeado. ¿Cuánto sale? Dígalo sin miedo, participe. Habilite el micrófono. Coseno de m es igual a ¿cuánto? Sacando recién, profesor. ¿Sale negativo el resultado? ¿Sale negativo el resultado? A ver, díganlo, ¿cuánto sale? Sale. Ah, no, todavía no. Tiene que ser Sale menos 0. 0.2857. Sale menos 0.2857. Exacto, menos 0.2857. ¿Qué debemos de aplicarle ahí? Debemos de aplicar la inversa de ese coseno, ¿no? Entonces ya voy a calcular el ángulo de M. Ángulo de M me dice que va a ser igual a la inversa del coseno elevado a la menos 1 de 0 a menos 0.2857. ¿Ok? Aplico la inversa del coseno, que usted ya sabe cómo trabajar. Es shift, coseno, y me queda coseno de menos 1. Ingreso el valor de menos 0. Sale 106.60. Ok, 106.60. Y quiere decir que el ángulo de M va a ser igual a 106.60. 106.60. M. .60 grados. 106.60 grados. Como le dije, vamos a calcular en orden alfabético. Ahora, ¿qué letra viene? ¿Qué ángulo voy a calcular ahí? La N. La N. N. Ok, listo. Vamos a ver cuánto vale N. ¿Cuál es el valor de ese ángulo? Primero tengo que armar la fórmula general y después trabajo, ¿no? Ok. Entonces, calcular el ángulo de N. Ok. Pero si me pide calcular N mayúscula, esa variante va a estar multiplicada por coseno. Entonces quiere decir que si está multiplicada por coseno, la fórmula general empieza con la N minúscula, ¿no? Y me dice N elevado al cuadrado es igual a M elevado al cuadrado más O elevado al cuadrado menos el duplo de M por O minúscula multiplicado por el coseno de N. Así me quedaría la fórmula general. Una vez que yo tengo planteada la fórmula, directamente hago las conversiones restantes y obtengo la fórmula que me permite calcular el ángulo, ¿no? ¿Ok?
hay dos variables que están independientes, no están multiplicando, no están haciendo nada, por lo tanto esas dos variables pasan al otro lado a restar. Pero yo ya la puedo obtener de forma directa. N al cuadrado menos m cuadrado o cuadrado, ¿sí? Y todo eso sobre este menos 2 que multiplica a dos variables, ¿no? Menos 2 por m por o, y eso va a ser igual al coseno de la letra n mayúscula. ¿Sí o no? Okay. Una vez que yo tengo ya, ahora sí, obtenida la fórmula que me permite calcular el ángulo de ese lado, entonces ya puedo reemplazar valor. Me dice 40 elevado al cuadrado menos 90 elevado al cuadrado menos 70 elevado al cuadrado sobre menos 2 por 90 por 70, y eso es igual al coseno del vértice n. ¿Ok? Ahora sí, ya puedo seleccionar la tecla fracción e ingreso todos estos valores igualitos. Para los que no tienen calculadora, como el caso de Parsola Briones, creo que eres Carlos Josué, ¿no? Tú tienes una calculadora muy diferente a la otra. Para que tú puedas trabajar esto, empiece con doble paréntesis. Ahí ingresa 40 elevado al cuadrado menos 90 elevado al cuadrado menos 70 elevado al cuadrado, cierra con paréntesis. ¿Ok? Y ahí sí agréguele el signo de división. Pero ahí usted observa que también tiene tres términos, entonces quiere decir que va a trabajar otra vez con doble paréntesis. ¿Okay? E ingresa menos 2 por 90 por 70 y cierre con paréntesis otra vez. Okay. Y ahí le sale... Profe, me sale menos 0.1269. Profesor, a mí me sale 0.9048. 0.9048. ¿Positivo o negativo, Anabela? Positivo. Ok, ya vamos a calcular entonces para ver si es realmente uno de los dos valores que tiene que ser. Ok, ya voy a trabajar yo. 40 elevado al cuadrado menos 90 elevado al cuadrado menos 70 elevado al cuadrado sobre menos 2. Profesor, a mí me sale menos 6499,61. Ok, ya vamos a ver. 9.0476. Ok, 0.904761. Eso sale, ¿no? 0.90, pero ya redondeando los 4 decimales saldría 0.9048. Ok. 0.9048. Okay. Entonces digo que el coseno de n va a ser igual a 0.9048. Calculo el ángulo aplicando el inverso de coseno y digo que el ángulo va a quedar coseno a la menos 1 de 0.9048. Profesor,
sacando el coseno menos 1 sale 25.20. Ya. Ok. Vamos a ver. Sí, coseno de menos 1 de 0.9048 y eso es igual a 25.20. $25.20 grados. Entonces, eso vale 25.20 grados. 25.20 grados. ¿Qué te salió, Carlos, Josué, Marzola? ¿Te salió esa respuesta? No, Hágalo de nuevo, practica, para que tienes que practicar con esa calculadora. Tienes que salirte igualito. Deja ver. Doble paréntesis, 40 elevado al cuadrado menos 90 elevado al cuadrado menos 70 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, dividido, doble paréntesis, menos 2 multiplicado por, Ya me salió. multiplicado por 70, cierro con otro paréntesis y ahí sí ya puedo trabajar, y eso es igual. ¿Sí sale? Sí sale. Hágalo despacio. Ya le dije doble paréntesis y cierra al final. 0.9047619048. Sí sale. Ya redondeado 4 decimales. 0.9048. Sí sale. profesor, salió. Sí salió. ¿Qué nos falta calcular ahora? ¿Qué nos falta calcular ahora? El ángulo de O. El ángulo de O. Okay. ¿Cómo empezará la fórmula general? Okay. ¿Cómo empezará la fórmula? Si voy a calcular el ángulo de O mayúscula, la letra O, entonces quiere decir que la fórmula general empezará con la O minúscula elevado al cuadrado. O minúscula elevado al cuadrado es igual a M al cuadrado. M a y en el cuadrado. Menos 2 por MN multiplicado por el coseno de la letra O. ¿Sí? Así ya quedaría la fórmula general. Para calcular el ángulo, las dos variables independientes pasan a restar y el valor que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y me quedaría entonces O cuadrado menos M cuadrado menos N cuadrado sobre menos 2 por MN y eso es igual al coseno de la letra O. ¿Conozco todas las variables? Sí la conozco, ya puedo reemplazar la fórmula. Me dice O vale 70 elevado al cuadrado menos M vale 90 elevado al cuadrado menos el valor de N que vale 40 elevado al cuadrado y todo eso sobre menos 2 por 90 por 40. Y eso es igual al coseno de la letra O. Okay. Una vez que yo tengo ingresos o valores, me dice que el coseno de O va a ser igual a... Profesor, a mí me sale error. Ya, ok, está bien, está bien.
Profe, a mí me sale 0.66666. Ah, ok. Vamos a ver si estamos bien. .66666, pero vamos a seleccionar 4. Sale positivo 0.6667, ¿no? Quedaría de esa forma. Aplicando la inversa de coseno, si ya aplico la inversa de coseno, quiere decir que voy a calcular ángulo y entonces digo ángulo de O es igual al coseno elevado a menos 1 de 0.6667. Y el ángulo de O va a valer ¿cuánto? 48.18. 19. 19. 48.19. Ya redondeado, ¿no? Ya redondeado queda 19. Sí. $48.19. Entonces digo que este ángulo de O vale 48.19 grados. Ok, ¿qué es lo que falta comprobar ahora? Que la sumatoria de esos 3 ángulos me permite obtener la sumatoria de los ángulos totales, ¿no? Y ángulos totales me dice que vale 180 grados, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Ya conozco todos los ángulos. Vamos a hacer la comprobación. Y aplico la siguiente fórmula. Ahí esa sumatoria de ángulos totales es igual a sumar el ángulo de M más el ángulo de N más el ángulo de OA, ¿no? Y la sumatoria de todos esos 3 ángulos debe de ser igual a 180 grados. O sea, todo lo que esté del lado derecho tiene que dar 99. ¿Sí sale? Ajá, la respuesta. Ok. Aquí le faltará un numerito, una centésima, porque está 19. Vamos a ver si es cierto. Ángulo de M, 106.60. Haz el ángulo de M, 25.20. Haz el ángulo de O, 48.19. ¿Sí o no? 180 es igual. Sale 179.99. Ok, 179.99. Ok. Profesor, me voy a comprar otro teléfono porque este teléfono ya se le agotó la carga. Acépteme, por favor. Ya listo, ok, no se preocupe. Listo. Consulta con respecto a este tipo de ejercicio. Consulta. ¿No hay consulta? No. No, profesor. No. Listo. No, profesor. Ok. Vamos a plantear uno y el otro caso es sumamente sencillito porque solamente debo de calcular el lado faltante, nada más. Que le pida calcular ya todos los ángulos es diferente. ¿Okay? Dice, dado el siguiente
triángulo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. $60. 8 metros. 7 metros. Lo vértice va a estar dado por la letra H mayúscula. Va a estar dado por la letra F mayúscula. Va a estar dado por G mayúscula. Pregunta. El lado que mide 8 metros, ¿qué letra va a tener? La letra G. La letra ¿No? Ok. El lado que mide 7 metros, ¿qué letra va a tener? la F. letra F. F minúscula. Ok, F minúscula. Y el lado que no hay ningún valor, ¿qué letra va a tener? H minúscula. H minúscula. H minúscula. Entonces, H minúscula no conozco, ¿no? Ok. ¿Qué más le voy a analizar con respecto al triángulo? Tienes que estar de una de las dos formas, ¿no? De una de las dos formas. ¿De La cuál forma primera. existe? La primera. La La, primerita. Ok, la primerita. Ok. Entonces me dice calcular H. Voy a calcular un lado. Quiere decir que la fórmula va a empezar por el lado que tengo que calcular. Y me dice H cuadrado es igual a F al cuadrado más G cuadrado menos el duplo de... Estoy poniendo todo mayúsculo. F cuadrado, G cuadrado, menos el duplo de F por G multiplicado por el coseno de H. ¿No? Ok, así me quedaría la fórmula, ¿no? Por el coseno de H. Como ya conozco todas las variantes, lo que necesito para poder trabajar la fórmula, ya lo reemplazo, nada más, ¿no? Ok. H cuadrado es igual a F, vale 7. 7 elevado al cuadrado, más el valor de G que vale 8. Elevado al cuadrado menos el duplo de la letra F que vale 7 por la letra G que vale 8. Todo eso multiplicado por el coseno que vale 60, ¿no? Solamente le pongo un numerito, ahí ya no le pongo el circulito de grado, ¿no? Ok. Vamos a hacerlo por proceso. Vamos a irlo resolviendo paso a paso, porque es un ejercicio muy fácil, muy sencillo. No hay que hacer tantas operaciones. Ok. Y me dice, H cuadrado es igual. 7 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 7 elevado al cuadrado. Recuerde que... 49. ¿Cuánto vale? 49. 49. Ok. Más 8 elevado al cuadrado. 64. 64. 64. Menos 2 por 7 por 8.
Cuidado, va a multiplicar hasta el 60. El 60 también. Menos 112. Ok, Menos menos 112. Que multiplica al coseno de 60 grados. Ok. Sigamos. H al cuadrado es igual. Aquí puedo sumar estos dos numeritos y lo puedo hacer, ¿no? Y me quedaría ¿cuánto? 49 más 64. 113. 113. Menos 112 que multiplica al coseno No. de 60. Ahora sí. H al cuadrado es igual. En calculadora, baja la calculadora e ingrese todos los valores que ya estamos aquí. 113 menos 112 multiplicado por. Aquí se utilice por. Aquí tiene que poner por. Si no, no le va a coger la fórmula. Okay. A ver. 113 menos 112 por el coseno. 57. Sale 57. Sale 57. 57. 57. ¿Qué debo de hacerle a ese 57? ¿Qué le hago ahí? Grado. Raíz cuadrada. No. ¿Quién me dijo grado? A ver, dígame, ¿por qué grado? ¿Por qué grado? Perdón. Se le raíz cuadrada. No es grado, ya me observa que la variable aún me queda elevado a un exponente, ¿no? Entonces se convierte en raíz. Ok. H igual a la raíz cuadrada de 57. Entonces, H, ¿cuánto vale? 7.55. Ya redondeado. Ok, ya redondeado, ok. 7.55. Digo que H entonces vale 7.55. Ok. Y eso ya sería mi resultado. 7.55. Ok. Si tienen preguntas hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen consulta? No, seguro. Segurísimo. Sí entendí, profesor, sí entendí. Ok, listo. ¿Y los demás compañeros? ¿Qué me dicen los demás? Está entendido, Entendí, profesor. profe. Ok, listo. Si no hay pregunta y está entendido el ejercicio, ¿cómo se va a trabajar? Entonces ya nos vamos a quedar hasta ahí. Y nos vemos el próximo día miércoles, ¿no? Porque una vez a la semana que nos vemos, ¿no? Una vez a la semana. Le voy a dar clase de matemática. Así que pila. Y ya van a trabajar conmigo. Ok, listo chicos. Tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, profesor. Ok, Chao, profe. hasta luego. Hasta luego.